Pero Krishna, por ejemplo, cuando ya es mayor y en la batalla de Kurukshetra, a su devoto Arjuna le dice, mátalos, le dice, ¿no? En cambio, digamos, en el Antiguo Testamento diría, no, no matarás, ¿no? Después de matar, Dios dice, no matarás, ¿no? Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Como es víspera de Navidad y hace un año estuvimos exactamente con el licenciado Carlos Aramayo hablando de Krishna. Esta sería la continuación. Krishna para esta época de Navidad en Investigando la Historia 2025, ya que hoy nos tiene mucho que contar el licenciado Aramayo. Krishna existió y para eso nos trae las diapositivas como está acostumbrado para poder hacer una súper buena ponencia, para que nos quede más claro a través de la explicación y los ejemplos de la imagen. Así que, licenciado Carlos, bienvenido a su canal, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Carla. Sí, es una nueva oportunidad para hablar de Krishna, tal como lo habíamos hecho el año pasado, ¿no? En estas mismas fechas. Habíamos hablado de que Krishna era hijo de Devaki según una escritura, ¿no? Del Chandogya Upanishad del siglo VI antes de la era común. Y habíamos visto una moneda de Vasudeva, que es otro apelativo con el que se conoce a Krishna. Esta moneda era del año 180 antes de la era común, pero fue encontrada en la zona de Asia Central, más o menos al norte de Afganistán. En esta presentación me voy a concentrar mucho más en los lugares cercanos a donde se le considera que nació, en Mathura, o sea, en la propia India, el norte de la India. Pasaríamos a la primera imagen. Esta es una imagen bastante juvenil de Krishna. En general se lo representa así. Se dice que vivió aproximadamente 120 años, o sea, esa es la leyenda, el mito, ¿no? Pero que nunca envejecía, ¿no? Y esta es su forma más juvenil. Se le conoce con dos apelativos, dos nombres, como dije. Uno es Vasudeva y el otro es Krishna. Y a veces se le dice Vasudeva Krishna. Eh, en realidad, la primera mención a Vasudeva está en una escritura de gramática del investigador indio de antes de la era común llamado em, Panini, del cual veríamos un fragmento. Este es el fragmento de la escritura Ashtadhyayi, el Sutra 4, 398, donde se menciona Vasudevarjunabhyam Bhum. Es un tratado, en realidad, que se compuso de forma oral en el siglo IV antes de la era común. Es la primera vez que en un texto se menciona tanto a Vasudeva como a su devoto, que en el futuro será, digamos, exaltado, ambos serán exaltados como formas de la divinidad, ¿no? Sobre todo Krishna, en el Mahabharata y en el Bhagavad Gita. Pasaríamos a la siguiente. Esta es una composición que se llama el Nirukta. Es también respecto a la gramática del sánscrito. Eh, Fue compuesta alrededor del siglo III antes de nuestra era por un gramático también que se llamaba Yaska. El investigador Paulo Bisigali, el 2017, dató esta escritura del siglo III antes de nuestra era. Anteriormente se creía que era mucho más antigua, pero se ha reducido, digamos, su antigüedad. En la siguiente imagen veríamos la traducción en la parte central de lo que dice este texto. En sánscrito, la parte final dice, Akruro dadate manim iti avivasante, avivashante en realidad, ¿no? La gente dice, Akrura tiene la joya.
Este es un diccionario que se compuso en forma oral y esta frase se refiere a que Krishna había sido acusado de robar constantemente una joya y esa joya la devolvía. Esta historia está completa en siglos posteriores en escrituras del hinduismo, pero esta es la primera alusión en una escritura sobre gramática. En realidad dice, las dos últimas líneas dicen lo siguiente: Danda, castigo, deriva de la raíz dad, que significa tener. La gente dice, Akrura tiene la joya. Eso está en el Nirukta 2.2. La joya se llamaba Shamantaka. Ahora veremos en el aspecto arqueológico la principal alusión a Krishna. Se trata de la triada Brishni. Los Brishnis eran un grupo cultural del norte de la India que existieron entre el siglo III y II antes de nuestra era. En esta triada, en pintura rupestre, se ve a estos tres personajes. A la izquierda se ve a Sankarsana, que es el hermano mayor de Krishna, con un arado y una masa. O sea, en un brazo tiene el arado y en el otro una masa. En el centro está Vasudeva, o sea, Vasudeva Krishna, con una masa y una rueda. Y un poco más atrás está la deidad femenina que se la conoce como Ekanamsha. Posteriormente se la llamó Subhadra, o sea, son tres hermanos. Y Krishna no es el mayor de los hermanos, es el segundo, ¿no? Tiene un hermano mayor. Eh, esta pintura rupestre es comentada por Vinay Kumar Gupta de un artículo del 2019 que se llama Los Brishnis en la literatura antigua y en el arte. En esa época, o ligeramente antes, existían en el norte de la India de manera histórica los Mahayanapadas, o sea, estados, de los cuales habíamos hablado en una entrega anterior también. Habían 16 estados. Uno de ellos era Surasena, y Surasena tenía por capital Mathura. Se atribuye que Krishna nació en Mathura y que era de la tribu de los Brishnis. Pero es evidente que para comprobar que existían realmente los Brishnis, esta pintura en piedra es la más importante que hasta ahora se tiene, ¿no? A nivel arqueológico. En el siguiente mapa veríamos la localización de los Brishnis en amarillo, ahí en el norte de la India. Un poco más hacia la derecha o hacia el oriente, digamos, estaría Mathura, donde se atribuye que Krishna nació. Este mapa es una reconstrucción de la región, digamos, y de las culturas y gente que vivía en esas zonas de Schwarzberg, de Joseph F. Schwarzberg, de 1978, un atlas histórico de Asia del Sur, publicado por la Universidad de Chicago. Los Brishnis también son parte de un grupo de 5 héroes. O sea, se nos puede clasificar de dos maneras, o 3 hermanos o 5 personajes. Cuando son 3 hermanos, son la triada, evidentemente, ¿no? Y cuando son 5 se llaman los panchaviras, los 5 héroes. Pancha quiere decir 5 y viras héroes. De los 3 que mencionamos se agregan 2, los 2 hijos de Krishna. Mejor dicho, un hijo de Krishna y el nieto de Krishna. O sea, son toda una familia. La investigación sobre este tema la tuvo Doris Srinivasan en 1997, que tituló, es un artículo al cual lo tituló Muchas cabezas, brazos y ojos.
origen, significado y forma de la multiplicidad en el arte indio, porque en el arte indio se coloca a los personajes divinos con varias cabezas y varios brazos. Las primeras emanaciones o vyujas se referían a Krishna y sus hermanos. Posteriormente se relacionó con el dios Vishnu, pero estas expansiones, como vimos en la anterior imagen, se refieren a la familia de Krishna únicamente. Esa es la primera manifestación del arte en el hinduismo, ¿no? Hasta la siguiente imagen es una moneda que encontró un investigador inglés que se llamaba Alexander Cunningham, el cual en 1891 publicó sobre las monedas de la antigua India. Esta moneda en su anverso dice lo siguiente: Brishni Raja Yaganyasya Blubarashya. O sea, evidentemente se menciona a Brishni, ¿no? Está en escritura brahmi, de la cual también habíamos hablado en un capítulo anterior, ¿no? Y esto sería una prueba más de que los Brishni sí existieron como una cultura, ¿no? Eh, luego, a partir del siglo II, o incluso algunos piensan que un siglo antes, en el siglo III, antes de nuestra era, aparece el texto fundamental actual para el hinduismo clásico, es el Bhagavad Gita. Son las palabras de Krishna que menciona en el campo de batalla de Kurukshetra, antes de la batalla a su discípulo Arjuna. Una de las frases que me permití copiar se ve en la siguiente imagen. Es de una traducción de Jean Rivière, del francés Jean Rivière, que está traducida al español. El texto dice lo siguiente: yo soy el origen y la disolución de todo este universo. Nada hay que sea superior a mí. Es una de las frases que menciona Krishna en esta obra literaria, evidentemente, ¿no? Sin embargo, el Bhagavad Gita, para los devotos hinduistas fervorosos, no fue compuesto recién en el siglo III o II antes de nuestra era, sino ellos lo atribuyen a una época muy antigua, ¿no? Inclusive difícil de comprobar. Ellos dicen que Krishna habría muerto o dejado este mundo en el año 3102. Inclusive existe una fecha, en el año 3102 antes de nuestra era, el 17 de febrero, y a medianoche entre el 17 de febrero y el 18 de febrero eh, aparece la era de Kali en la cual estamos viviendo actualmente, el Kali Yuga que ellos le llaman, del cual vamos a hablar luego, ¿no? Lo que sucedió con Krishna fue que en una ocasión se dirigió con su familia hacia el sudoeste de la India. Y ahí, cuando estaba en el bosque, según esta leyenda también, es atravesado por una flecha en el pie, ¿no? Lo que veríamos en la siguiente imagen. Es atravesado por un cazador que quería matar a un venado, pero el destino, el karma, o el lila, bueno, los devotos de Krishna dicen, le llaman lila, el pasatiempo de Krishna que arregló para abandonar el mundo, dicen, ¿no? Se le clavó en el pie una flecha, digamos, y murió, ¿no? Bueno, esa es la versión posterior hinduista de que murió, que era un ser humano. Pero los devotos de Krishna dicen, no, era Dios, y como Dios no dejó un cuerpo físico, dicen ellos, ¿no? Pero las escrituras más tradicionales del hinduismo dicen que sí dejó un cuerpo y que fue cremado. Veremos en la siguiente imagen la forma, cómo se los representa, ¿no? Como al principio de la presentación les comenté, se lo presenta siempre joven, ¿no?
Una de sus características es que tiene una pluma de pavo real en la cabeza y su cuerpo es oscuro. En general es azul o tendiendo al negro también, ¿no? Su propio nombre, Krishna, quiere decir negro en sánscrito, u oscuro también. En la siguiente imagen veríamos al cazador, digamos, que le envió la flecha, ¿no? Se llamaba Yara. Y en este mito, Yara quiere decir vejez. Y es el cazador vejez que le lanza la flecha y lo lastima y hace que parta de este mundo Krishna, ¿no? Y la leyenda, el mito también considera que Arjuna crema al señor Krishna y como veríamos en esta figura siguiente, ¿no? Se enciende la pira fúnebre o la pira funeraria y ahí se coloca a Krishna encima, ¿no? Para reducirlo a cenizas, ¿no? Como veríamos en la siguiente imagen. Aquí estaría Krishna y con Arjuna haciendo los ritos finales, ¿no? Para su partida. Pero el mito, digamos, no acaba ahí, ¿no? En la siguiente imagen también se ve al propio Arjuna muy triste, ¿no? Por la muerte de Krishna. Bueno, quizá Krishna podría, si fue un ser humano, habría tenido una forma así bastante oscura, ¿no? Una piel morena, ¿no? El mito dice que luego de su cremación, la única parte de su cuerpo que sobrevivió fue su corazón y que Arjuna colocó su corazón sobre un tronco y el tronco lo lanzó, digamos, lo empujó por el mar Índico, digamos, ¿no? De la parte occidental de la India, del continente de Asia del Sur. Pero este tronco llegó a la zona de Orissa, al oriente de la India, ¿no? Es el mito, es la leyenda, ¿no? Y ahí se extrajo el corazón, se retuvo el corazón y actualmente es adorado con la divinidad de Jagannatha, el señor del universo en el oriente de la India, en la zona de Odiya u Orissa que se llamaba anteriormente, ¿no? Ahora, es evidente, ¿no? La era de Kali Yuga, según los hinduistas, empezó hace 5.000 años aproximadamente, ¿no? Con la desaparición del Señor Krishna de este mundo. Este cálculo lo hizo el astrónomo y matemático llamado Aryabhata en su obra Aryabhatía en el año 500 o 499 de nuestra era. Publicó, digamos, este tratado, ¿no? Y determinó que Krishna había muerto, como dije en la presentación, el año 3102, convertida, digamos, a al calendario gregoriano, ¿no? El 3102 antes de nuestra era. Claro, hasta aquí sería la presentación de el mito y la parte histórica, digamos, o arqueológica que muestra que el grupo en el que él vivía, los Brishni, sí existieron. La bibliografía es en parte en español y también en inglés. La parte en español está basada en Benjamín Preciado Solís, que es un indólogo mexicano, que en 1980 publicó Primeras evidencias históricas sobre Krishna en Estudios de Asia y África 15-4, publicado por el Colegio de México. Y lo que mencioné, la Santa Upanishad de la Bhagavad Gita de Jean Rivière del 97, en la versión castellana de Héctor B. Morel, editada por Quiere en Buenos Aires, Argentina. La parte en inglés es la siguiente, ¿no? Sobre todo Alexander Cunningham, de 1891, que publicó sobre las monedas de la antigua India, de la que hemos mostrado la moneda Brishni. Luego, Champa Kalashmi, de 1990,
ensayos sobre la historia india y sobre la historia y cultura india. Luego Vinay Kumar Gupta del 2019, también sobre los Brishnis. Los Brishnis en la antigua literatura y arte. Luego Doris Srinivasan, de la cual también habíamos mencionado, su libro, Muchas cabezas, brazos y ojos. El origen, significado y forma de la multiplicidad en el arte indio, publicado por Brill. Y finalmente Lavanya Bensani sobre Krishna en la historia, el pensamiento y la cultura, una enciclopedia del señor de los hindúes y sus muchos nombres. Esa sería la bibliografía que he empleado para esta presentación. Qué interesante porque si bien iniciamos esta charla el año pasado, ya que empezó la charla con una imagen de una mesa con muchas deidades sentadas junto a Jesús, ya que está este mito que siempre renace cada víspera navideña, donde todos estos dioses que nacen un 25 de diciembre. Ni Jesús nace el 25 de diciembre y los otros menos. Pero dentro de estas similitudes que está de Krishna con Jesús, es que Krishna nace de una virgen, muere y resucita como Jesús. Ya nos queda súper claro que él muere producto de esa flecha y muere cremado. Y lo único Claro, que sí, sí. toman es su corazón para sacarlo de su cuerpo y evitar esa cremación. Entonces, si te guías por esos bulos de internet, suena muy lindo y muy llamativo que Krishna y Jesús tienen exactamente la misma vida, pero cuando los estudias, o sea, Claro, lo diferentes las que son, diferencias, las claro. diferencias son Claro, abismales. por ejemplo, dicen que sobre la virginidad de la madre de Jesús, ¿no? Sí, que En también nació cambio, una virgen. claro, en eso habría una gran diferencia con Krishna, porque Krishna era el octavo hijo de Devaki, era el octavo. Pero también hay una interesante similitud, por ejemplo, la matanza de Herodes de los niños, ¿no? A veces la gente que le gusta hacer estas comparaciones espirituales dice que se parece a Krishna, porque su tío también cuando él nace lo quería matar, Kamsa lo quería matar y mata a los 7 hijos anteriores de su madre. Pero es a su propia madre a la que ataca, ¿no? A los hijos de su hermana, ¿no? En cambio de Jesús, digamos, la historia o también el mito sería que Herodes mata a niños que no conocía, digamos, ¿no? De madres que no eran conocidas por él, ¿no? Así como el Eso, faraón eso, del Éxodo. claro, sí, sí, de forma similar. Sí. Es que en torno a estas figuras como bien representativas para mundos espirituales hoy en día, tienen en común ciertos rasgos, por ejemplo, nacimientos extraordinarios, son figuras salvadoras en algún sentido de la palabra, o también tienen algún relato en su infancia que es milagroso. Pero cuando ya vas como a la base del personaje, de la manera en que nace y de la manera en que muere, son absolutamente distintas. Claro, por ejemplo, Krishna se resalta mucho su vida de niño en un sitio paradisíaco, digamos, ¿no? En Brindavana. Algunos también le llaman Gokula, Gokula Brindavana, o la zona de Braja, donde, por ejemplo, los datos interesantes, de niño le gustaba mucho la mantequilla, dice esta historia, ¿no? Y robaba mantequilla, o sea, era un ladronzuelo, ¿no? Digamos, para un cristiano, decir que Dios o la encarnación de Dios que bajó a la tierra robaba, aunque sea mantequilla, ¿no? Aunque sea un niño. No, ya sería un poco Pero salido de Jesús, lo. Claro, hay mitos también de Jesús en las Jesús se escrituras robó un burro. apócrifos. Ah, bueno, de mayor también, ¿no? Claro. Pero Krishna, por ejemplo, cuando ya es mayor y en la batalla de Kurukshetra,
a su devoto Arjuna le dice, mátalos, le dice, ¿no? En cambio, digamos, en el Antiguo Testamento diría, no, no matarás, ¿no? Después de matar, Dios dice, no matarás, ¿no? Pero aquí Krishna dice, mátalos, son tus parientes, mátalos, pero no los vas a matar de verdad porque tienen alma, todos tenemos alma y hemos vivido muchas vidas, dice Krishna en el Bhagavad Gita. Yo recuerdo todas mis vidas, dice, yo los recuerdo todo, yo conozco el pasado, presente y futuro, conozco el pasado, presente y futuro de todos los seres, yo conozco todo, dice. Hay seres perfectos y hay seres imperfectos. Yo los supero a todos. Por eso en el Veda soy declarado el supremo espíritu, dice. O sea, es bastante retador, ¿no? Al mundo Claro. cristiano, ¿no? Pero al mismo tiempo, alrededor de Krishna se ha creado, digamos, una forma de espiritualidad de dos tendencias, ¿no? Una es bastante devocional y otra es más meditativa, digamos, ¿no? Se Ujú, considera, digamos, la escuela Advaita, que es monista, dice que estas manifestaciones de Dios, de las cuales Krishna es una de las más importantes, es a través de la forma, ¿no? Pero que el Dios completo, original, no tiene ninguna forma, dice, ¿no? Que son manifestaciones. Y Krishna no sería la única, sería la más importante de nuestro tiempo, pero no sería la única. ujú. También estaría, digamos, Shiva u otras encarnaciones de Vishnu. Como dije en una presentación anterior, por ejemplo, el hombre león, así, ¿no? O el baraja, el jabalí o el pez del que hablamos en el mito del diluvio, ¿no? Y la otra línea devocional, que también la expresa Krishna en el Bhagavad Gita, dice lo siguiente, los que están apegados al aspecto impersonal de Dios pueden llegar al Brahman, pero eso es una forma muy, muy difícil de obtener. En cambio, los que me adoran a mí de forma personal, a través de la devoción que en sánscrito se llama bhakti, vienen a mí, dice, y se liberan de todo el condicionamiento material después de la muerte y vivirán conmigo, dice. Los que adoran a los dioses irán después de la muerte donde los dioses, y los que me adoran vendrán donde mí, dice, vivirán conmigo. O sea, el Bhagavad Gita son 700 versos donde se plantea diferentes formas de alcanzar lo divino, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestra sociedad actual occidental se ha popularizado el movimiento Hare Krishna, ¿no? Y el Sí. movimiento Hare Krishna hace un gran énfasis en la devoción, ¿no? Y en el santo nombre. Ellos consideran que el nombre de Krishna es lo más sagrado que existe, ¿no? Y que no es diferente de Dios. Al pronunciar el nombre de Krishna se está pronunciando el nombre de Dios y se hace presente en el devoto sobre todo, ¿no? Y como te dije, en la India hay las dos tendencias, ¿no? En el hinduismo. Decir que Dios no tiene forma o decir que Dios es una persona, ¿no? Y el movimiento Hare Krishna es la forma personal de acercarse a la divinidad, ¿no? Ujú. Es lo que más Más o menos conocemos ese es. acá en Occidente. Claro, sí. Sobre todo apareció en los años 60, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Fue un guru que vino desde Bengala y fundó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en Occidente, ¿no? Pero no es la única. Por ejemplo, el Bhagavad Gita, el libro sagrado, fue traducido por varios gurus de diferentes líneas, ¿no? La traducción de Prabhupada, del guru de Hare Krishna, se llama el Bhagavad Gita tal como es, o sea, le aumentó la frase abajo, tal como es, para enfatizar que es la verdadera traducción, digamos, Y pasará para lo los mismo, devotos de Krishna. ¿Cómo? licenciado, pasará lo mismo con lo que sucede, por ejemplo, con las traducciones de la Biblia, que también depende de quién está traduciendo, qué creencias tienes para también condicionar la traducción. ¿Sucede lo mismo? Claro, hay escuelas, ¿no? Por ejemplo, la traducción del Bhagavad, bueno, la eh, interpretación del Bhagavad Gita más tradicional en la India es la de Guru Shankaracharya, del siglo 7 u 8 de la era común. Ese es el primer Bhagavad Gita comentado, con comentarios.
de Srila, de Adi Shankara, de la línea Advaita, impersonal, que dice que tenemos que unirnos al Brahman impersonal. Posteriormente aparecieron otras traducciones, ¿no? Y la de Prabhupada es de este siglo, o mejor dicho, de finales del siglo XX, ¿no? La tradujo Entiendo. el 70 en la década del 70, digamos, ¿no? Él era un maestro de Bengala occidental, ¿no? De un estado indio del oriente de ese país, ¿no? Ujú. Y hay Oye, otros, inclusive interpretaciones de Yogananda, de varios, de Shivananda, diferentes autores. Algunos dicen que la mejor traducción al inglés es de Aurobindo, un maestro también de Bengala, pero que, digamos, chocaría bastante con la traducción de Prabhupada, ¿no? Es, es diferente, ¿no? Claro, ujú, ambos, tanto Aurobindo como Prabhupada lo tradujeron del sánscrito al inglés, están en inglés sus ediciones. ujú. Así sería esta, Por esta eso historia, yo ¿no? siempre estoy súper convencida de que los bulos de Internet se combaten con información, con buena lectura, con buenos videos de divulgación, como los que nos ofrece siempre usted. Así que lo otro que también tengo que resaltar, que a medida que ibas hablando, recordabas video. Eso ya lo vimos en otro video. Eso también lo vimos en otro video. Entonces, Sí. llevamos ya mucho tiempo difundiendo en este canal sobre estos temas. Claro, sí, pues ya van a ser 2 años, creo que a comienzos Claro, tienes hartos del videos. próximo se cumplen 2 años en los que desde que tú cordialmente me invitaste a que participe en tu canal y prácticamente ya lo considero como mi casa, ¿no? Mi segundo hogar, Totalmente digamos. parte del equipo de Investigando la Historia, pero desde hace mucho ya. Sí, Sí, es bastante tiempo, sí, y así con estos temas, ¿no? Sobre todo de la cultura indoeuropea, ¿no? De la cual el hinduismo actual y la gente que habita en el norte de la India sobre todo es parte, ¿no? O sea, los indoeuropeos dieron origen a los indoarios que llegaron a la India y la cultura del hinduismo es parte fundamental de los indoarios, ¿no? Ese es digamos, el tema principal de todas estas charlas sí. que Y doy bueno, en el canal, ¿no? tenemos una serie de esos inicios acá en el canal. Entonces, bueno, voy a darme el tiempo para que en la descripción de este video aparezcan los enlaces. Ah, ya, ya. Muy Y esta ya bien. sería la segunda Navidad del licenciado Carlos Aramayo en Investigando la Sí, es la segunda Navidad en Investigando la Historia, Sí, en la que estoy presente, sí. exactamente. Y se vienen muchas más. Hasta que Cristo venga, en eso quedamos. Claro, ojalá llegue algún día. Bueno, Carlos, muchas gracias y gracias a los Listo. amigos que van a disfrutar en diferido este video navideño, de cierta manera navideño porque forma parte de esta semana que hemos dedicado para poder dialogar sobre temas que tienen una relación. Esta sería la segunda parte de lo que inició en el 2024 sobre Krishna. Que estén muy bien, que Así es. disfruten este video. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, hasta pronto.